Despierta al poder de tu alma, la oración matutina que conecta con lo sagrado. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. La mañana había amanecido con un cielo en llamas, el naranja y el rosa se entrelazaban, como si el mundo mismo me llamara. Mis manos temblaban. Sentía una energía vibrante en el aire, casi palpable, como si cada momento estuviera cargado de significado. Me encontraba en la casa de mis abuelos, una vieja cabaña rodeada de árboles milenarios. Cada día parecía repetirse una rutina monótona que casi ahogaba mi espíritu. Sin embargo, ese día había algo diferente. Sentí un impulso, una voz suave que resonaba dentro de mí, invitándome a buscar más allá de lo visible. ¿Era mi alma gritando por ayuda? Al salir al patio, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo susurros etéreos. Las hojas susurraban secretos que yo no podía descifrar. Miré hacia el horizonte y allí estaban un grupo de aves surcando el cielo, formando una especie de símbolo, como si quisieran mostrarme el camino. Mi pecho se apretó, había un mensaje oculto en todo esto. ¿Pero qué significaba? Cerré los ojos y me dejé llevar por la vibración de mi entorno. Las flores parecían bailar a mi alrededor. Una mariposa se posó en mi mano, su delicada presencia llenó el aire de una fragancia dulce. Sentía que el universo giraba a mi favor. Pero al mismo tiempo la incertidumbre me invadía. ¿Qué buscaba en realidad? ¿Dónde estaba el sentido de mi existencia? Todas estas preguntas me atormentaban. Sentía el vacío acechando como un lobo en la sombra. Cada respuesta parecía más lejana. Mi corazón latía con fuerza, como si pudiera sentir el eco de mi propia búsqueda. Mientras la mariposa revoloteaba, una sombra cruzó mi mente. Una voz profunda resonó, pero no podía identificar de dónde venía. Despierta, la palabra flotó en mi corazón, y el aire se volvió pesado. Me quedé estático sin poder moverme, atrapado entre el deseo de comprender y el miedo a lo desconocido. ¿Acaso había algo más allá de lo que veía? El silencio era abrumador. Abrí los ojos y solo había el vacío. Pero en mi interior, una chispa se encendió. Era el momento de encontrar respuestas, y mi alma pedía a gritos conectarse con lo sagrado que me rodeaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día avanzaba, y un nuevo resplandor iluminaba mis pensamientos. Cada paso que daba por el entrelazado de senderos que rodeaban la cabaña parecía ser guiado por un propósito superior. Me dejé llevar por la curiosidad y el aire fresco acarició mi rostro, llevando consigo un eco de antiguas verdades. Mientras caminaba, noté un brillo especial en un rincón del jardín. Acercándome, descubrí una piedra pulida, cubierta de musgo con símbolos que parecían danzar a la luz del sol. Era como si me estuviera invitando a descubrir su sabiduría, a entender su mensaje oculto. No sabía si había estado allí todo el tiempo o si había aparecido como un regalo del universo en este momento de búsqueda. Al tocar la piedra, una intensa corriente de energía recorrió mi cuerpo. Las imágenes comenzaron a fluir en mi mente, visiones de ancestros, de antiguas ceremonias llenas de música y danza. Podía escuchar el murmullo del agua de un arroyo cercano, y de repente, me vi a mí mismo danzando al ritmo del eco de aquellos tiempos. La maravilla de lo sagrado me envolvió, como si cada molécula de mi ser estuviera recordando su conexión con lo divino. ¿Quiénes somos realmente? La pregunta resonaba sin parar en mi mente. Los ecos del pasado me llenaban de inquietud y fascinación. Era evidente que la piedra era un puente a otra dimensión, un recordatorio de que todas las respuestas que buscaba estaban dentro de mí, esperando ser recordadas. De repente, la visión cambió. Un paisaje árido se desplegó ante mí, un desierto vasto con un sol abrasador. Sentí el cansancio en mis pies y la desesperación de otros que, como yo, buscaban el significado de su existencia. Allí, en medio de la nada, una figura emergió.
Su rostro era etéreo y sus ojos brillaban con una luz serena. La búsqueda nunca termina, dijo, su voz resonando en el aire como el eco de un tambor lejano. Cada desierto tiene su oasis, pero solo aquellos que se atreven a seguir su camino lo descubrirán. Cuando el desierto se desvaneció, volví a estar en el jardín, la piedra aún en mis manos. Mi corazón latía más fuerte y en medio de esa entrega, supe que debía seguir adelante. Aquella figura era un signo, un recordatorio de que cada paso que daba me acercaba a lo que realmente necesitaba encontrar. Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando todo con una luz dorada, me dirigí hacia el bosque. A cada instante los susurros de la naturaleza se convertían en un eco de mi propia esencia. Era un sutil guiño del universo, tal vez el camino hacia el aprendizaje no solo se hallaba en la luz, sino también en las sombras. Al llegar a un claro, un aroma a tierra húmeda me envolvió y en el centro un círculo de piedras esperaba. Todas estaban alineadas como guardianes de un secreto sagrado, y una voz interna susurró de nuevo. Aquí reside tu verdad. Pero, ¿qué verdad era esa? ¿Qué era lo que realmente se requería de mí en este viaje? El aire se tornó denso, cargado de expectación. Sin comprender completamente me senté entre las piedras, cerrando los ojos nuevamente. Cada latido resonaba, y podía sentir que algo se estaba preparando para revelarse, y en ese silencio profundo, comprendí que cada pregunta no era una carga, sino una invitación a explorar más allá de mis límites. Fue entonces cuando vislumbré una opción, una nueva señal que emergía entre las sombras. ¿Podía estar lista para aceptar el llamado? La aventura apenas comenzaba, y la tensión en el aire prometía un despertar aún más profundo. Las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo, titilando con un brillo suave que contrastaba con la amplia paleta de colores crepusculares. En ese instante el silencio del claro se tornó en un canto suave, como si la naturaleza misma estuviera alentando mis pensamientos, fortaleciéndolos, empujándolos hacia un horizonte desconocido. Al abrir los ojos, noté que las piedras que me rodeaban parecían hablarme de una manera inefable, cada una cargada de historias, de misterios. Era como si una energía antigua fluyera a través de ellas y me envolviera. Entonces un pensamiento se apoderó de mi mente iluminando un rincón que antes había permanecido a la sombra. ¿Cuál es el papel que juego en esta danza cósmica? De repente, un viento fresco sopló trayendo consigo una mezcla de aromas, tierra, pino, algo que no podía identificar. Era un recordatorio de que las respuestas no siempre se encuentran en lo que percibimos, sino en la esencia de lo que sentimos. Recordé la figura etérea del desierto y sus palabras. Tal vez, era un eco de mi propia búsqueda, un recordatorio de que el viaje podría ser tan valioso como la llegada. Me quedé allí, rodeado de piedras y murmullos del bosque, dejando que el momento se instalara en mi ser. Y mientras lo hacía una imagen comenzó a florecer en mi mente, un sendero serpenteante me condujo a través de un umbral de luz, donde veía a personas reunidas, sonriendo, abrazando la vida. Sus rostros estaban iluminados por un amor indescriptible, como si cada uno de ellos hubiera encontrado su propio oasis en medio de la adversidad. ¿Dónde está mi oasis?, pregunté en voz alta sin temor, como si la naturaleza estuviera dispuesta a responder. El eco de la pregunta reverberó en los árboles y el viento lo llevó más allá, hasta lugares que aún no podía imaginar. En ese momento de vulnerabilidad, sentí que la tierra misma vibraba bajo mí. Volviendo a cerrar los ojos, intenté dejar que esa conexión se profundizara. Sentí la energía de las piedras resonando conmigo, un llamado a descubrir qué significaba el oasis en mi vida. No solo un refugio físico, sino un estado del ser, un lugar donde la verdad y la luz pudieran florecer. Las visiones del círculo de personas llenas de amor persistían, transformándose en una invocación hacia mí, una invitación a afrontar mis temores, a buscar lo que realmente me hacía sentir conectado. ¿Podría encontrar la valentía para avanzar hacia ese espacio sagrado dentro de mí? La brisa suave parecía murmurar que de hecho, la respuesta requería el acto de abrirme a lo desconocido. De repente, el murmullo del bosque se intensificó, convirtiéndose en un canto armonioso y comprendí que cada sonido, cada susurro, me guiaba hacia un despertar. Y así me levanté de entre las piedras, sintiendo que cada paso que daba en dirección a la vida era un acto de reverencia hacia lo sagrado que existía en mí, mientras comenzaba a caminar nuevamente hacia el sendero que me llevaría de regreso. Una rauda pregunta cruzó mi mente: si el oasis vive en mi interior, ¿cómo puedo compartir esa luz con los demás que buscan y anhelan el mismo refugio? El eco de esta nueva pregunta se convirtió en el hilo que tejía mi propósito, un viaje por descubrir que aunque el oasis reside dentro,
tal vez el verdadero despertar implicaba también iluminar los caminos de otros en su propia travesía. ¿Qué nuevas visiones se revelarían si decidía caminar en compañía y construir juntos una red de luz? Las sombras de la noche se hicieron más profundas a medida que proseguía mi camino, el sendero se tornaba cada vez más familiar, pero al mismo tiempo misterioso. La luna, llena y radiante, iluminaba mi camino, como un faro celestial que guiaba mis pasos. Sentí que su luz acariciaba mi piel y seguí avanzando, como si cada paso me acercara no solo a mi hogar, sino también a una mayor comprensión de esta búsqueda interna. A medida que caminaba, algo en el aire cambió. Un aroma dulce y envolvente me envolvió, provocando que una calma profunda me invadiera. Me detuve, cerré los ojos y respiré hondo. En ese instante las imágenes del círculo de personas regresaron a mi mente. Ahora parecía que me susurraban secretos olvidados, recordándome que las conexiones son una parte esencial de la experiencia humana. Recordé el murmullo de la naturaleza y su sabiduría inagotable. Cada ser, cada hoja, cada estrella está interconectada, atrapada en su propia danza cósmica. Siguieron surgiendo preguntas como flores en primavera: ¿cómo puedo ser parte de este círculo? ¿Qué me impide unirme a esa red de amor y apoyo? Mientras reflexionaba sobre esto, un destello brillante cruzó el cielo, y durante un breve instante sentí que mi corazón se abría. La vida en todas sus formas se desplegaba ante mí. Comprendí que el desierto no estaba solo en mi mente o en las visiones del pasado, sino que también estaba presente en cada rincón de la vida cotidiana. Sin advertirlo, me encontré frente a un pequeño arroyo que serpenteaba como una serpiente de cristal entre las rocas. El sonido del agua fluyendo me arrastró a una profunda meditación. Con cada goteo sentí que la energía de la vida corría por mis venas, limpiando y purificando antiguos temores y dudas. Era como si el agua invitara a unirse a ella, a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Entonces un verso resonó en mi mente: la corriente no se resiste a su destino, fluye libremente hacia el océano. Me sumergí en la reflexión, sintiéndome pequeño y grande a la vez. La vida era como el arroyo, avanzar sin miedo, dejando que la corriente me guiara hacia su destino. La idea de que cada uno de nosotros podría ser un hilo en el vasto tapiz del universo me llenó de emoción. Lo inesperado llegó cuando, de repente, mi mirada se encontró con un destello en la orilla. Fascinado, me acerqué para descubrir que era una pluma. Su superficie iridiscente atrapó los destellos de la luna, y lloré silenciosamente, sintiendo el misterio de su origen. Esa pluma, tan ligera y frágil, me devolvió a la naturaleza y a la ligereza del ser. ¿Podría este ser un símbolo de lo que debía dejar ir? La energía de ese pequeño objeto reverberaba en mi corazón y me hizo preguntarme: ¿qué plumas debo soltar para volar más alto en mi viaje espiritual? ¿Qué cargas me impiden conectar de manera más profunda con los otros? La pluma pareció susurrarme: la libertad comienza cuando decides dejar lo que ya no te sirve. Con renovado propósito, tomé la pluma en mis manos como una ofrenda, sintiendo su mensaje resonar en mí. Mientras la guardaba, me sentí comprometido a seguir explorando lo desconocido, a ser parte activa de ese círculo luminoso que había vislumbrado. En ese instante el sonido del arroyo se transformó en un eco poderoso, como si invitara a hacer una promesa: descubramos juntos el poder de la conexión y la autenticidad. Y así, me planteé una nueva pregunta que resonaría como un mantra en mi corazón: si el camino hacia el oasis es compartir lo que aprendemos, ¿qué historias tengo que contar y escuchar que puedan tejer esa red de luz que todos buscamos? El viaje apenas comenzaba y con cada paso, las posibilidades se multiplicaban infinitamente. Seguí el sendero que se adentraba en el bosque, los árboles se alzaban a mi alrededor como guardianes silentes, sus copas se mecían suavemente con la brisa. El aire estaba impregnado de ese dulce aroma que me había envuelto antes, y sentí un escalofrío de anticipación en mi piel, como si las fuerzas de la naturaleza me abrazaran. Cada hoja susurraba secretos ancestrales, guiándome a un lugar donde el tiempo se detiene y las verdades se revelan. En mi camino, encontré un claro iluminado por la luna, donde el espacio parecía vibrar con energía. En el centro una piedra grande se erguía, llameante con un brillo plateado como un altar de sabiduría. Me acerqué atraído inexplicablemente y de inmediato supe que debía sentarme frente a ella. Con las palmas abiertas sobre mis muslos, cerré los ojos y dejé que el ritmo de mi respiración se uniera a la cadencia del bosque. Una serie de visiones comenzaron a danzar detrás de mis párpados cerrados. Imágenes de mi vida y las de otros se entrelazaban como rayos de luz. Vi rostros de amigos y desconocidos, momentos de alegría y de dolor, historias que estaban esperando ser contadas.
Comprendí entonces que cada experiencia lleva consigo un aprendizaje, un hilo que conecta no solo mi vida, sino también la de aquellos que cruzan mi camino. De pronto, una luz intensa emanó del centro del claro, envolviéndome en su cálido abrazo. En medio de esta claridad, escuché una voz suave, casi susurrante: la sanación comienza con la aceptación. Deja que el pasado te guíe, pero no lo lleves como carga. La advertencia resonó dentro de mí como el trueno, y varios recuerdos regresaron a mi mente, aquellos que había evitado enfrentar, los que aún tenían el poder de herirme. En un acto de valentía, decidí liberar esas memorias al viento. Con fe imaginé que respiraba profundamente, absorbiendo el aire fresco de esa noche mágica y exhalando mi dolor, cada estela de tristeza disipándose en la bruma nocturna. Me sentí aliviado, como si algunos de esos hilos de carga se hubieran roto, liberando mi alma de un peso innecesario. Cuando la calma volvió a tomar su lugar en mi interior, el brillo del altar me atrajo nuevamente. Podía ver runas antiguas grabadas en su superficie, cada una contando la historia de seres que habían estado en este mismo lugar, buscando la verdad. Sentí una intensa conexión con aquellos que habían pasado por aquí antes que yo, comprendiendo que somos parte de una vasta red de buscadores y sanadores. De repente, experimenté un impulso poderoso de comunicarme con el mundo que me rodeaba. Así que, con el corazón palpitando de emoción, levanté mi voz hacia el cielo estrellado. Comparto mis historias. Me abro a las historias de ustedes. Que cada palabra y cada susurro sean el puente que nos una a través del tiempo. Mientras las palabras salían de mis labios, vi una sombra marcando el límite del claro. Era un animal salvaje, un ciervo que me observaba con curiosidad. En sus ojos encontré un reflejo de mi propio viaje, un símbolo de guía y de conexión. Me hizo sentir que no estaba solo en este proceso. Todo ser en el bosque, cada estrella en el cielo, formaba parte de esta colosal búsqueda de sentido. Cuando el ciervo se dio la vuelta y se adentró en el bosque, su presencia se esfumó, pero su legado quedó grabado en mi interior. En ese momento comprendí que el poder de mi alma residía en la voluntad de compartir, de dejar que mis historias fluyeran como el arroyo, alimentando a otros en su propio viaje. Entonces, con una entrega renovada, una pregunta surgió en mi mente, tan clara y brillante como la luna sobre mí: si cada historia que comparto puede ser una luz en la oscuridad de otro, ¿qué verdades aún guardo y necesito liberar para convertirse en semilla de transformación? La respuesta me impulsaba a seguir adelante hacia lo desconocido, llenando mis pasos en esta búsqueda interminable de conexión y autenticidad. Las horas transcurrieron en un susurro, y la claridad del claro se tornó en un abrazo nocturno. Abandoné el altar silencioso, guiado por la curiosidad y el deseo de explorar más a fondo este mundo misterioso. Mientras me adentraba en el bosque, la luz de la luna se filtraba a través de las ramas, creando suaves patrones de sombra y luz que parecían bailar con cada paso. A medida que avanzaba, sentí que el aire se tornaba más denso, cargado de una vibración que resonaba con las pulsaciones de mi ser. Los sonidos de la noche se convirtieron en una melodía hipnótica, el murmullo de hojas al roce del viento, el canto lejano de un búho, las aguas de un arroyo susurrante que parecía invitarme a acercarme. Me dirigí hacia la fuente del sonido, sintiendo una irresistible atracción hacia ella. Al llegar a la orilla del arroyo, me senté sobre una roca, contemplando el agua que fluía incesante. Las estrellas se reflejaban en su superficie, creando un espectáculo cósmico en miniatura. En ese instante entendí que el agua simbolizaba la continuidad de la vida, un ciclo interminable de transformación y renovación. Agradecido, dejé que el sonido del agua lavara mis pensamientos, vaciando mi mente de preocupaciones y llenándola de paz. Fue entonces cuando vi la silueta de una figura en la distancia, apenas iluminada por el fulgor de la luna. Me acerqué cauteloso pero intrigado, y descubrí que se trataba de un anciano de cabello blanco y barbas largas, que parecía ser parte del mismo bosque. Sus ojos profundos y sabios me miraron con una mezcla de ternura y perspicacia. Bienvenido, viajero. Has llegado en un momento propicio. Este lugar es un cruce de caminos donde las almas descifran su propósito, me dijo con una voz que resonaba como el eco de una campana suave. No temas abrir tu corazón a la verdad, pues aquí se encuentra una de las llaves de tu viaje. El anciano se sentó en el suelo, invitándome a hacer lo mismo. A su lado, el arroyo seguía fluyendo, como un testigo silencioso de nuestra conversación. Escucha, continuó. Cada corriente de agua lleva consigo historias de antiguas tribus, de amores perdidos, de esperanzas renovadas. Están esperando que tú las escuches. ¿Qué es lo que anhelas conocer? Las palabras del anciano vibraron en mi interior,
y una sensación de vulnerabilidad y anhelo se apoderó de mí. Deseo entender el propósito de los hilos que he tejido con mis historias. Quiero descubrir cómo pueden transformar no solo mi vida, sino también la de otros, respondí, con una sinceridad que me sorprendió. Él asintió, y con un gesto de su mano, hizo que las aguas del arroyo se tornaran más brillantes, reflejando colores que nunca antes había visto. Observa, viajero. Las historias están vivas y tu alma tiene el poder de comunicarse con ellas si te permites fluir, abrirte y recibir. Mientras miraba la luz danzar en el agua, comenzó a vislumbrar escenas de vida, momentos de risa, lágrimas, decisiones difíciles, y la conexión entre lo humano y lo espiritual. Comprendí que cada historia que había vivido era un hilo de su propia trama, y ahora las veía como una rica tapestría que podía revelarme mis profundas verdades. Al momento, la imagen de un anciano me vino a la mente, un rostro familiar que había estado ausente de mi vida por demasiado tiempo. Su partida había dejado una huella imborrable en mi corazón, y sentí que el anciano a mi lado captaba la encrucijada emocional que esa imagen evocaba. El perdón es parte de la liberación, viajero. ¿Estás dispuesto a dejar ir el peso de esa conexión? Con su pregunta resonando en mi ser, inicié un diálogo interno sobre el perdón y la aceptación. Pero antes de que pudiera profundizar en mis pensamientos, un destello de luz descendió del cielo, interrumpiendo nuestra conversación. En un instante la paz del bosque se volvió inquietante. Las sombras danzaron a mi alrededor, como si la naturaleza misma hubiera reaccionado a una fuerza oscura. Mientras la luz crecía y se desvanecía, comprendí que una nueva verdad se estaba gestando. En mi interior, una verdad que no solo requería atención, sino que podía cambiarlo todo. Temí la revelación y al mismo tiempo me sentí llamado a enfrentar lo que se estaba desvelando. ¿Qué descubriré en esta próxima fase de mi viaje? ¿Qué sombras son reveladas por la luz? La pregunta resurgió como un eco reclamando mi respuesta. Las sombras se agitaron con un murmullo silencioso, como si susurros antiguos brotaran de la tierra misma. La luz que descendía sobre el arroyo dejó un rastro de chispas brillantes, que danzaron en el aire como pequeños espíritus llamando a ser reconocidos. El anciano me observaba con una mezcla de paciencia y comprensión, como si supiera que este momento era crucial en mi viaje. Cada sombra tiene su historia, viajero, dijo, su voz resonando con la profundidad de una cascada. No temas lo que la luz traerá a tu vista. A veces, es necesario enfrentar lo desconocido para revelar la plenitud de lo que somos. Su presencia tranquila me infundió valor, y aunque el miedo nublaba mi mente, decidí escuchar. En el instante en que mi mirada se centró en el arroyo, las aguas comenzaron a transformarse. Las imágenes que se formaban en la superficie eran vívidas. Vi escenas que evocaban tanto alegría como dolor. Momentos de reconciliación, lágrimas de despedida y risas compartidas se entrelazaban como corrientes de un río interminable. De repente, una figura emergió en el vórtice de esas visiones. Era yo, en un tiempo pasado, abrazando al anciano que había perdido. Las emociones de ese instante regresaron con fuerza, y sentí el nudo en el estómago que había llevado durante años. Estaba atrapado en la red de un dolor que había dejado que definiera muchos aspectos de mi vida, ¿ves? El anciano interrumpió mis pensamientos. El perdón, la conexión con esos momentos, no es solo una cuestión de liberar a otros de su carga, sino una forma de liberarte a ti mismo. Tu historia se entrelaza con la de aquellos que llegaste a amar. ¿Qué te detiene de hacer esa liberación? La claridad de sus palabras atravesó las sombras que me oprimían. Durante tanto tiempo había postergado el perdón, aferrándome al pasado como si fuera un salvavidas. Pero ahora, la luz que brotaba del arroyo parecía ofrecerme la llave para desbloquear esas cadenas. ¿Cómo se perdona realmente?, pregunté sintiendo que me asomaba a un abismo. Permítete sentir el dolor, respondió el anciano, pero también las lecciones que esos momentos te han enseñado. Son parte de tu viaje y te han forjado en el ser que eres hoy. Escribe una carta a tu anciano. Despídete de lo que ya no necesitas y agradece por lo que aprendiste. Solo así podrás seguir adelante. La idea resonó con fuerza, un impulso innegable hacia la sanación. Mientras contemplaba el arroyo, vi el potencial de escribir con una claridad renovada. Y al mismo tiempo sentí que las visiones comenzaban a cambiar. Nuevas imágenes surgieron, conexiones que habían florecido, nuevas amistades y momentos de pura gratitud por lo que sí había. Sin embargo, aún en medio de la transformación, sentí que una sombra persistía, una pregunta que flotaba en el aire.
Una inquietud sobre el camino que estaba por venir. ¿Qué pasará si me atrevo a liberar del futuro lo que he sostenido con fuerza? La noche se tornó más silenciosa y el anciano, como si percibiera mi inquietud, sonrió con calidez. El futuro, viajero, es el lienzo en blanco que espera la tinta de tu voluntad. Pero recuerda, el despertar verdadero surge al escuchar las lecciones del pasado. ¿Estás listo para dar un paso más y descubrir lo que te requiere el corazón? Con su pregunta reverberando, el arroyo corrió a mis pies, como un recordatorio constante de que cada paso hacia adelante requiere una disposición a soltar lo conocido. Repose mi mano sobre el agua, sintiendo su frescura y su fluir sereno. ¿Qué decisiones tomaré si me atrevo a dejar ir lo que ya no servía? Las preguntas danzaban en mi mente como el reflejo de la luna, atrapadas entre el deseo de descubrir y el miedo a lo desconocido. El murmullo del arroyo parecía aumentar en intensidad, como un canto de sirenas que llamaba a los corazones valientes. Cada burbuja que brotaba en la superficie era un recordatorio de que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, también lo estaba de posibilidades. Mi mano continuaba sumergida en el agua, y de repente sentí la necesidad de cerrar los ojos y dejarme llevar por la corriente de mis pensamientos. En la oscuridad de mi visión, imágenes comenzaron a danzar ante mí, como sueños fugaces. Vi un jardín que apenas conocía, lleno de flores desconocidas que florecían con colores vibrantes. Su aroma era a la vez exótico y familiar, evocando una mezcla de nostalgia y esperanza. A medida que exploraba este jardín, comprendí que cada flor representaba un aspecto de mi vida, un deseo oculto o una pasión latente. De pronto, una luz brillante cobró vida en el centro del jardín, difuminando las brumas del miedo que rodeaban mi ser. En el corazón de esa luz, un espejo reflejaba no solo mi exterior, sino también las profundidades de mi alma. A medida que me aproximaba, vi en él momentos de fortaleza que había olvidado, el coraje de enfrentar mis miedos, las veces que había extendido una mano amiga y los sueños que había dejado en espera. «Recuerda quién eres», escuché susurrar una voz suave que emanaba de la luz. Era el eco de mi propia esencia, recordándome que cada paso dado estaba perfectamente entrelazado con el tejido del universo. La conexión se volvía palpable, mis emociones vibraban en sincronía con la energía del entorno. Mientras palpitaba en ese momento, una nueva pregunta emergió como un reflejo en el espejo. ¿Qué es lo que realmente quiero florecer? La inquietud de esta cuestión me invadió con fuerza, una mezcla de temor y curiosidad, y me di cuenta de que lo que deseaba más ardientemente era la autenticidad. No quería un futuro empañado por las sombras del pasado, sino uno donde pudiera abrazar plenamente mi ser. De repente el anciano apareció de nuevo, como un faro de paz en medio del torbellino de mi mente. Tu corazón ya tiene la respuesta, viajero, dijo con un brillo en sus ojos. Pero a veces la claridad se encuentra en el silencio y la reflexión. Regresa hacia ti mismo, escúchate profundamente, y todo lo que busques te será revelado. Con esas palabras, la imagen del jardín comenzó a desvanecerse, y el arroyo se reanudó su suave murmullo. Abrí los ojos, pero la luz que había visto dentro de mí permanecía viva en mi memoria. ¿Podría realmente aventurarme a soltar lo que me contenía y al mismo tiempo abrazar lo que me impulsaba hacia adelante? Mientras el anochecer abrazaba el paisaje, me senté a la orilla del arroyo, sintiendo el suave roce del viento en mi piel. Una nueva pregunta floreció en mi mente como una semilla empujando hacia la luz. ¿Qué pasos pequeños pero firmes puedo dar hoy que marquen la diferencia hacia esa autenticidad que deseo abrazar? Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, cada una un recordatorio de que mi viaje apenas comenzaba. Con el cielo salpicado de estrellas parpadeantes, me dejé llevar por el momento. Las suaves corrientes del arroyo tejían susurros antiguos que hablaban de sabiduría y de memoria. Mientras el agua danzaba por las piedras, sentí un deseo profundo de entender cómo conectar esos ecos del pasado con el presente. Mis pensamientos giraban en torno a mi pregunta, buscando la respuesta en la quietud de la noche. Un destello azul se materializó en el aire, y vi el contorno de un ave de fuego que pasaba flotando cerca de mí. Su plumaje resplandecía con luz propia, su presencia me llenaba de un calor reconfortante. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que este era un símbolo de renacimiento. El pájaro parecía reírse de mis dudas, instándome a seguirlo con su danza llamativa. Así que en un impulso decidí incorporarme y seguirlo, dejando atrás las riberas del arroyo. Mientras avanzaba, el paisaje a mi alrededor comenzó a transformarse. Cada paso me adentraba en un bosque ancestral, cuyas ramas se entrelazaban en un abrazo de vida y protección.
La luz de la luna iluminaba el sendero a mis pies, y las hojas susurraban palabras de aliento. En ese momento me sentí parte de algo mucho más grande que yo. El canto de las aves nocturnas se entrelazaba con el murmullo del arroyo, creando una melodía que resonaba en mi pecho. Mi espíritu se elevó, sentí que las antiguas verdades de la naturaleza me rodeaban, integrándome en su ciclo eterno. En un claro, el ave de fuego alzó el vuelo hacia las estrellas, dejando una estela de luz tras de sí. En ese instante de revelación, entendí que la autenticidad que buscaba no residía solo en mí, sino en la conexión con el todo, en la sinfonía del universo. Decidí aclarar mis intenciones mientras el mundo seguía girando. Quiero aprender a vivir en armonía con mi esencia y con lo que me rodea, murmuré, como si las palabras tuvieran el poder de materializar mi deseo. La respuesta a mi súplica llegó en forma de un susurro, tan tenue como el roce del viento: abre tu corazón a lo desconocido. Mientras absorbía esto, un halo de luz emergió del fondo del claro. Con curiosidad, me acerqué y descubrí un pequeño altar cubierto de pétalos de flores brillantes. En el centro un cuenco de agua reflejaba el cielo estrellado, como un espejo que capturaba la infinitud del horizonte. Sentí que este era un puente entre mi mundo interior y el cosmos, un espacio sagrado donde podía invocar mi poder. A medida que la luna se posaba en su punto más alto, comprendí que la conexión con lo sagrado es una danza continua entre la entrega y la recepción. Y justo cuando el tiempo parecía detenerse, el ave de fuego regresó, aterrizando suavemente junto al cuenco. Su presencia infundió en mí una sensación de paz profunda, un recordatorio de que cada uno de nosotros lleva dentro un fuego divino que debe ser avivado con fe y valentía. Mirando la imagen reflejada en el agua, una nueva pregunta brotó dentro de mí, como un nuevo brote que busca el sol. ¿Qué debo liberar para encender el fuego de mi auténtico ser? La inquietud de esta cuestión latía con insistencia, señalando que el viaje estaba lejos de haber terminado. Mientras el viento soplaba, sentí que el universo me instaba a seguir indagando y reconectando con mi esencia. Ese día, el sol se elevó con una luz que parecía abrazar cada rincón de la cabaña, y mi corazón estaba lleno de un conocimiento profundo que recién comenzaba a desentrañar. La experiencia del día anterior había sido transformadora. Había escuchado el susurro de la naturaleza y descubierto secretos sagrados. Mi alma, que había estado atrapada entre sombras de dudas y temores, se encontraba ahora lista para la revelación que había esperado durante tanto tiempo. Mientras caminaba por el jardín, el aroma de las flores me envolvió en una danza aromática de gratitud. Cada pétalo parecía contarte historias de generaciones pasadas, y en su fragancia sentí que la conexión entre el pasado, el presente y el futuro se entrelazaba en un solo hilo luminoso. Entonces supe que mi viaje no solo era personal, era un viaje de todos nosotros, de cada alma que había dejado su huella en la tierra. Al llegar al claro, volví a sentarme en el mismo círculo de piedras donde había descubierto mi verdad. Esta vez sentí una energía inusitada, como si cada piedra estuviera impregnada de una sabiduría ancestral. Cerré los ojos y permití que la quietud se instalara en mi ser. En este silencio las visiones de mi vida comenzaron a proyectarse, momentos de alegría, de conexión, de amor y también de dolor. Vi cómo cada experiencia había contribuido a forjar no solo mi identidad, sino también el tapiz colectivo de la humanidad. En ese momento, una voz interna resonó con claridad en mi corazón: todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Las palabras fluyeron como un río poderoso, arrastrando consigo las capas de miedo y ansiedad que había acumulado. De repente comprendí que el propósito no era solo el destino, sino el viaje en sí mismo, las lecciones compartidas, las manos que se entrelazan, las almas que se elevan juntas. A medida que esas palabras se asentaban en mi ser, una revelación inesperada se deslizó como una brisa suave. El auténtico poder radica en la comunidad. Mis ojos se abrieron a la realidad de que no avanzamos solos, que el camino se ilumina en compañía, en la vulnerabilidad y en la interconexión que todos compartimos. La alegría del otro es mi alegría, y su dolor, también. Decidí que era hora de volver al pueblo, de compartir mi viaje, mis historias y aprendizajes. Si cada historia tiene el poder de sanar, solo puedo imaginar la transformación colectiva que podríamos lograr al entrelazarlas. Un torrente de luz iluminó mi ser al darme cuenta de que no solo debía buscar mi oasis interior, sino crear un espacio sagrado donde otros pudieran descubrir el suyo. Salí del claro con una nueva determinación. Al mirar hacia el horizonte donde la tierra y el cielo se encontraban en un abrazo perfecto, supe que el amor y la luz son contagiosos. Esa luz que había encontrado en mí, podía ser un faro para otros. Con cada paso me sentía más ligero,
como si las plumas que había recogido a lo largo del viaje comenzaran a despojarse de todas las pesadas cargas que había llevado. Regresé al pueblo con la idea de organizar un encuentro donde las almas pudieran compartir sus historias, abrir sus corazones y entrelazarse en un círculo de luz. Sabía que cada voz tenía un poder único y cada historia era un hilo que tejía nuestra existencia colectiva. Era el momento de abrir la puerta a lo sagrado, a lo que une más allá de los muros que a veces construimos. El viaje que había comenzado en la búsqueda del sentido de mi vida se había convertido ahora en un llamado a la conexión. Mientras la luz del atardecer se desvanecía sobre el pueblo, mi alma se llenaba de paz y propósito. En aquella despedida, sentí el eco de toda una comunidad vibrante deseosa de compartir el regalo de ser humanos. Así, comprendí que el verdadero poder de mi alma no solo residía en encontrar mi camino, sino en iluminar el camino de aquellos que también buscan. Abrí los brazos y dejé que la brisa pasara, sintiendo que cada respiro era un símbolo de renovación y cada latido era una invitación a vivir plenamente. Somos luces creando constelaciones, murmuré mientras miraba el cielo estrellado, mi corazón latiendo al ritmo de la eternidad. Y en ese instante de profunda reflexión, supe que el viaje nunca termina, simplemente se transforma, y siempre, siempre podemos elegir ser un faro en la noche de otro.